muy buenos días para todos y todas. Muchas gracias por la presentación al compañero y muchas gracias a todos los presentes. Bueno, yo voy a hacer como un recorrido de lo que contiene este libro, de los capítulos, como una introducción, si se puede decir, de lo que contiene o más bien de lo que desarrolla el libro Negociación Colectiva, Contexto y Proyecciones, una investigación para, ¿empiezas el libro allá? No, el otro. Una investigación para la clase, el título es Investigación con fines pedagógicos para la clase trabajadora. Entonces, iniciar con contarles que más que un texto de investigación, también es un aporte ideológico para la clase trabajadora. ¿Sí? Partimos como de la idea de que es una investigación con fines pedagógicos para la clase trabajadora, porque, digamos, una de las cuestiones que nos llevaron a reunirnos acá y a pensarnos como objetivo una investigación frente a la negociación colectiva es ver como el potencial que tiene el derecho colectivo en el mundo del trabajo, ¿no? ¿Qué nos queda? Revisamos en este mundo actual del trabajo donde hay tantas cambios y transformaciones en las relaciones laborales. Lo único que nos queda, lo fuerte que nos queda es lo colectivo. ¿Sí? Ustedes saben que como organización sindical, el derecho colectivo es lo que fortalece el derecho del trabajo. Sin los trabajadores y sin las trabajadoras, sin la clase trabajadora, que es la que sostiene el sistema, la que produce la riqueza en el sistema, ¿no? Entonces, nos queda el derecho colectivo, por eso partimos de decir cómo producimos o cómo creamos o cómo nos pensamos una investigación con fines ideológicos para la clase trabajadora, porque nosotros también, digamos, como abogadas y abogados en el tema de la doctrina, no sé si ustedes no se encuentra mucha producción intelectual y de investigación que sea producida desde este lado, ¿no? Entonces, por eso es importante que nosotros, como quienes hemos estado siempre al lado de la defensa de los derechos del trabajo, históricamente, también produzcamos, también escribamos y también busquemos investigar todos estos temas. Bueno, entonces la justificación nace un poco de allí, pero también como nosotros nos adentramos a una investigación ya más real, y es revisar las convenciones colectivas depositadas en el Ministerio del Trabajo desde adentro, no desde el texto legal, sino desde lo que produjeron las organizaciones sindicales, y revisar eso que está ya guardado, porque pues para mirar hacia adelante siempre tenemos que buscar esa historia y qué fue lo que nos sostuvo y qué fue lo que nos llevó hoy en día, ¿sí? Entonces eso fue muy importante. Una de las inquietudes, ¿cómo se insertan las luchas obreras en el Estado social y en el actual globalización neoliberal o en el actual estado, digamos, en el que se encuentra el mundo actual? Uno de los objetivos es demostrar que la convención colectiva crea derecho y cohesiona la democracia participativa, ¿sí? La convención colectiva, nosotros sobre todo nos adentramos a la convención colectiva, sin embargo, pues acá hay un recorrido histórico, la idea es reconstruir la historia de Colombia desde la perspectiva de la clase trabajadora. Por eso es importante también como elemento ideológico, no solo para, digamos, nosotros que ya tenemos como un conocimiento, sino también para las nuevas generaciones del sindicalismo. Bueno, también uno de los objetivos es desfetichizar, que ustedes verán, el tema del fetiche de la ley y la jurisprudencia es un concepto que manejamos acá, y cómo rescatamos los principios y cómo rescatamos el aporte como fuente de derecho, que es la convención colectiva. Entonces, uno de los temas transversal, o el tema transversal, es la fuente de derecho, la convención colectiva como fuente de derecho. Y la metodología de la investigación fue observar, comprender y explicar, ¿sí? Interpretar los casos reales de las convenciones colectivas. Entonces nosotros nos fuimos a observar, nos fuimos hasta
el Ministerio del Trabajo nos adentramos a un archivo sindical inmenso, pero nos encontramos con muchas dificultades, ¿sí? Nosotros pensamos que un archivo está organizadito, pero no, nos damos cuenta que es todo lo dicho, pensamos, la primera metodología, pensamos estudiar las convenciones colectivas en, digamos, las primeras convenciones colectivas de los años 60 o 50 hasta un año, pero nos encontramos más bien unos grupos de convenciones colectivas, no estaban por años, sino por sindicatos, ¿sí? Entonces, de pronto estaba la UNED, ¿desde qué años existe la UNED? ¿58? Entonces, nos encontramos convenciones colectivas desde el 58 hasta, no sé, hasta 2024, pero dentro de esas, en ese grupo de convenciones colectivas, que uno debería decir, bueno, me encuentro todas las convenciones colectivas, no, estaban por partes. Podría encontrarme porque habían dos grupos de archivo sindical. Uno que era el anterior al 2012, que era un archivo sindical por allá del 50 y pico hasta el 2012, que estaba organizado por bloques de sindicatos. Después ya después había otro programa o plataforma donde estaban organizados ya por años, pero realmente no estaban organizados por años. Entonces fue una dificultad inmensa porque ni siquiera, o sea, quién es el garante de la guarda y el archivo y la memoria histórica es el Ministerio del Trabajo, donde todos los sindicatos depositan, pero no, digamos, nosotros como somos asesores sindicales vemos toda una problemática cuando pedimos un registro de nuestra organización sindical, es todo un problema, ¿sí? Es todo un problema porque realmente hay una desorganización. Entonces lo primero que nos encontramos es con esta dificultad de poder nosotros decir cuál ha sido el avance frente a la proyección del derecho colectivo en Colombia, ¿sí? Y además que era inmenso, ¿sí? Y nuestro propósito era tener un equipo grande. Al principio nos habían dicho, bueno, hay no sé cuántos inspectores del trabajo que nos pueden ayudar, o sea, la tarea va a ser mucho más fácil si, no sé, 50 inspectores del trabajo también se adentran a ese archivo sindical, y cuando uno se piensa en archivo sindical es como unas cosas físicas, no, son, acá nos tenían que poner en una plataforma, darnos permisos, buscar ahí, revisar documentos que muchas veces ni se podían leer porque eran ilegibles, ¿sí? Entonces, eso fue difícil, ¿sí? Entonces, por eso la importancia de que este archivo, esta memoria histórica, no solamente las tengan el Ministerio del Trabajo, sino las mismas organizaciones sindicales, eso es muy importante. Bueno, esas fueron algunas de las dificultades, y bueno, este libro contiene 9 capítulos, 90 subtemas, y tienen el eje de la investigación, o sea, nosotros investigamos varios temas, pero uno de los ejes que se hizo como el análisis en gráficas, acá hay unas gráficas donde podemos determinar cuáles ha sido como recogimos, no sé, 500, en el caso de el tema de género, en salario 200 convenciones, en el caso de género se revisaron más convenciones para determinar cuál ha sido el avance, cuál ha sido el aporte, para revisar actualmente y en los tiempos anteriores cómo ha sido el avance y cómo se determinaron estos temas por las organizaciones sindicales. Bueno, eso es como una pequeña introducción. Ahora, bueno, voy a hablarles del capítulo primero, que ese capítulo se denomina Estado, Nación, Territorio para el Derecho Colectivo. Entonces, este capítulo nos habla de la dificultad de conceptualizar el Estado y el derecho colectivo en un país pluriétnico y violento, ¿sí? Entonces, aquí partimos, aquí releemos la historia de las organizaciones indígenas, los artesanos, el Canal de Panamá, el río Magdalena, para ilustrar cómo las reivindicaciones laborales, mejor dicho, para mostrar cómo surgen las reivindicaciones laborales antes de existir este mercado del trabajo, ¿sí? Porque es importante también para nosotros poder revisar cómo eran las organizaciones del trabajo, porque pues nosotros como seres humanos siempre hemos trabajado, ¿sí? Así no existan unas relaciones formales, desde los indígenas, desde los artesanos, desde los gremios,
todo esto. Y en este capítulo también se sostiene que la violencia antisindical exige solidaridad como categoría epistemológica. En 1989 marca la crisis de paradigmas y el ascenso del neoliberalismo. Bueno, en el capítulo 2, que se llama Tiempos heroicos, individualismo versus lo colectivo, aquí partimos de las corporaciones medievales para explicar la fuerza normativa de los gremios. Aquí se analiza cómo la ley Chapelier y la Constitución de 1832 trasplantan a Colombia el individualismo neoliberal. La ley Chapelier era aquella que también prohibía la reunión, o sea, cómo en estos contextos de prohibición frente a lo colectivo, frente a reunirse, frente a organizar, pues todas estas exigencias desde el mundo del trabajo, desde lo colectivo, esto era marcado como un delito, ¿no? Acá también revisamos las sentencias sobre el petróleo, la masacre de las bananeras, para demostrar la disputa entre soberanía versus el capital extranjero. Entonces, esto es importante porque pues las sentencias del petróleo y la masacre de bananeras marcaron un hito importante para el desarrollo del derecho colectivo, aunque pues fueron, digamos, algunos temas marcaron, digamos, un campo importante en lo que ha sido el derecho colectivo. También narra la creación, o sea, importante, digamos, dentro de lo histórico, cómo nace el abuso y las primeras huelgas y el sindicalismo como defensa de la nación, ¿sí? Como de los recursos propios del Estado. En el capítulo 3 se llama Desarrollo de la negociación colectiva pese al Estado de sitio y la Guerra Fría. De la circular de López Pumarejo hasta la Constitución del 91 se hace un recorrido y la expansión práctica del trípode del derecho colectivo, que es el derecho a asociación, el derecho de huelga y la negociación colectiva, aún bajo esos estados de excepción. Entonces acá hacemos como ese recorrido histórico que, como lo planteamos, es importante esos elementos ideológicos para reconocer de dónde parte el derecho colectivo, cómo se ha fortalecido, cuáles han sido las luchas. Bueno, aunque si bien se ha escrito mucho de historia del derecho del trabajo, creemos que este es un aporte más que histórico, es un aporte ideológico para los trabajadores y trabajadoras. También hacemos como, es un recorrido cronológico desde el Estatuto de Seguridad, dictadura militar, la resistencia de centrales obreras que nacieron en esos contextos, como la UTC, la CSTC, bueno, y diferentes organizaciones sindicales que hoy se mantienen, otras que han desaparecido por diferentes razones. Bueno, concluye que la negociación colectiva sobrevivió porque resolvía conflictos que la legislación ignoraba. Y creo que ese es uno de los pilares de la negociación colectiva. Hoy en día, cuando hablamos de reformas laborales, les decimos la negociación colectiva es el arma que tenemos nosotros para construir y transformar esa legislación laboral. ¿Sí? Nosotros somos legisladores. Si tuviéramos, digamos, esa capacidad, o si la tenemos, podemos sentarnos a legislar, a producir una fuente formal de derecho, en tiempos en los que no, digamos, la democracia representativa, que ha sido un fracaso, como lo hemos visto hasta hoy, ¿sí? Quienes nos representan allá no escuchan lo que nosotros como trabajadores y trabajadoras estamos exigiendo. ¿Qué nos queda actualmente? La negociación colectiva. Si nos sentamos a negociar, estamos construyendo una fuente formal de derecho. El capítulo 4 nos habla de las reformas adecuación y las reformas fundación. Entonces distingue entre adecuar, que ahí nos explica cómo es adecuar las normas, cómo lo hizo la Constitución de 1991, y la de refundar, que refundaron el derecho al trabajo, que es la ley 50 al 90, y aquí pues está todo cómo se refunda el derecho al trabajo y cómo nace todo este tema o cómo se llama bien, la flexibilización en las relaciones laborales, que obviamente es en detrimento de la clase trabajadora. Aquí se analiza el contrapliego cafetero y la doctrina de la Corte Suprema que lo avaló, que es uno de los golpes fuertes que se le dio al sindicalismo y a la negociación colectiva, es la posibilidad del contrapliego por parte de los trabajadores.
El capítulo quinto nos habla de los principios del derecho del trabajo en la Constitución del 91, que es algo pues de lo que pues se ha desarrollado también en la reforma laboral, que son los principios de la renunciabilidad, la favorabilidad, la progresividad de derechos, explica también cómo la democracia participativa refuerza la negociación colectiva y examina los pactos colectivos versus la buena fe y la protección reforzada contra el derecho al abuso. En el capítulo sexto es un capítulo en el que desarrollamos el enfoque de género en la negociación colectiva. Entonces, ahí nos adentramos, acá hay unas gráficas donde hacemos como una investigación o mostramos los resultados de esa investigación porque revisamos los temas de género, que es un tema pues muy actual y en el que pues quisimos como revisar realmente si dentro de las convenciones colectivas se están reivindicando el enfoque de género y pues realmente nos damos cuenta que el enfoque de género, bueno, primero nos hacemos como un primer análisis de qué es eso del enfoque de género, ¿no? Porque pues el tema de género, cuando uno habla de mujeres, de pronto los hombres se sienten como excluidos porque el tema de género es solo para mujeres, pero bueno, el género es mucho más amplio y digamos, cuando se habla de los derechos de las mujeres, pues es una lucha más histórica, pero el enfoque de género es acá como revisamos algunas de las cláusulas. Entonces revisamos qué cláusulas hay, digamos, de los años 50, actualmente siempre han sido cláusulas frente a los asuntos de la reproducción, de la reproducción en cuanto que tiene que ver con la reproducción y el trabajo productivo y reproductivo, ¿sí? Entonces la mujer tiene una tarea reproductiva por naturaleza y esa es el enfoque de género que se da en todas las convenciones colectivas. Entonces, como hay licencias de maternidad, permisos de maternidad, subsidios de maternidad, o digamos cuando no es la mujer la que trabaja, sino el hombre, ¿sí? Como era pues, antiguamente, que era solo el hombre que trabajaba y la mujer estaba en la casa, pero para el trabajador se le daba en la convención colectiva, se incluía temas de auxilios a la maternidad o porque tengo un hijo, entonces me da un auxilio. Esos temas giran, digamos, el enfoque de género giran en torno a la labor reproductiva, ¿sí? Pero no hay avances frente a, digamos, a temas actuales como podría ser pensarnos en cómo igualdad de brechas salariales, igualdad, digamos, en acceder a cargos de poder o a cargos más importantes, o digamos, cómo conciliamos la vida laboral con la vida privada, ¿sí? Que también son temas que actualmente se están trabajando en el enfoque de género, digamos, cómo en convenciones colectivas nos pensamos la conciliación, porque las mujeres tenemos las que somos madres o las que decidimos ser madres, también tenemos esa carga dentro del hogar y en el trabajo. Bueno, avanzo con el capítulo 7, ya me faltan dos más. El capítulo 7 son las fuentes formales del derecho laboral, la convención colectiva como fuente de derecho. Ese es un capítulo pues central también de esta investigación y aquí pues debate el fetichismo de la ley y la jurisprudencia, propone un pluralismo donde la negociación ocupe el centro, la negociación colectiva, ¿sí? Que no sea solamente la ley y la jurisprudencia quien ocupe ese tema central, y para eso es importante que los trabajadores tengan este tema clave. Advierte sobre el riesgo de convertir las fuentes en fetiches y nos habla de lo que es el activismo judicial. En el capítulo octavo es el salario como tema central de las negociaciones colectivas. Sabemos que un tema muy importante y que es de interés tanto de trabajadores y trabajadoras es el salario. ¿Sí? Entonces, ¿cómo debatimos el salario? No desde la doctrina del salario clásico, fordista o familiar, nos pensamos ese tema de salario no solamente desde un concepto clásico, ¿sí? Sino como también
Antiguamente se pensaba el tema del salario como el salario familiar, como el salario de pensarnos un mínimo vital. Familiar, estoy hablando de que cuando revisábamos las convenciones colectivas, veíamos que el salario no solo era pensado para el trabajador, sino para la familia. ¿Sí? ¿Cómo le damos un salario al trabajador o la trabajadora que garantice un mínimo vital, no para él, sino para un contexto familiar? Entonces, ¿cómo recobramos esto? ¿Sí? ¿Cómo dejamos de pensar en trabajadores individuales y pensamos también en el colectivo? ¿Sí? Porque eso también digamos, la familia es un aporte también a la sociedad y al sistema productivo. Bueno, el capítulo 9 nos habla de la negociación colectiva en el siglo XXI y los desafíos. Ya es una perspectiva de lo que se piensa al futuro de lo que puede ser la negociación colectiva. Tipifica el conflicto jurídico versus el conflicto económico y la involución jurisprudencial tras la crisis del 2008. Aquí nos hablamos del debate del teletrabajo, la economía de las plataformas, el modelo de los emprendedores, ¿sí? Frente a los modelos sindicales tradicionales, cómo todas estas formas nuevas o diversas de trabajo tratan de dibujar la relación capital-trabajo, ¿sí? Y cuando eso todavía existirá, nosotros seguiríamos siendo trabajadores o trabajadoras, sea que yo me piense que soy una nómada digital, siempre trabajo para alguien. Entonces, esas relaciones, cómo no permitimos que se desdibujen, porque pues el capitalismo nos está haciendo ese trabajo de pensar o de darnos la idea de que somos autónomos o independientes, cuando nunca lo seremos, siempre vamos a trabajar para alguien. Y también nos explica, aquí hay un capítulo donde está el decreto 243 de 2024, que es el decreto de la negociación pública en el sector público, y cierra con un llamado a reinventar el derecho colectivo ante los avances de la inteligencia artificial, la extrema derecha y el cambio en el mundo global, frente también al cambio climático, el fascismo, bueno, todos los cambios que se vienen actualmente en el mundo del trabajo, que es el que sostiene este sistema. Y bueno, esos es como los ejes transversales de lo que es este libro, como un resumen, y yo dejo a los compañeros acá, al doctor y a Viviana, para que profundicen sobre estos temas. Gracias. Buenos días a todos y todas, un gusto tenerlos y darles las gracias especialmente a Carlos por la invitación. Como bien lo dijo Judy, presentamos este libro con varios fines, entre ellos y el más importante en lo que suena la música, era empezar a hablar de ese derecho laboral vivo. ¿Y ese derecho laboral vivo qué es? Son las relaciones laborales directas o lo que conocemos con un contrato laboral o lo que conocemos con un empleo, pero también el trabajo desde su concepto. El trabajo es toda la transformación de bienes o de servicios o de lo que nosotros hacemos con las cosas para, en fin, eso es trabajo, independiente si lo vendemos o no lo vendemos o qué hacemos con él. Entonces, daremos un ejemplo. Si hoy yo tengo esta mesita acá y yo desarmo la mesa, ¿realmente qué estoy desarmando? El trabajo que le pusieron a eso. Si yo quito cada pieza, lo que quito es el trabajo, pero se mantienen los materiales. Entonces, asimismo, esa idea inicial de trabajo y de concepto de trabajo que es la transformación, es lo que empezamos a tratar acá, porque estamos acostumbrados o hemos estado acostumbrados a una categoría de trabajo llevándolo al empleo, y es esa relación directa. Pero hoy cada uno en sus casas tendrá, seguramente, o en sus familias o entornos, van a tener personas que prestan sus servicios bajo modalidades como la contratación, la prestación de servicios, personas que tienen negocios propios o los emprendedores, que sabemos que es una forma de trabajar. Entonces, hoy frente a eso y dentro de este libro, empezamos a trabajar esos conceptos y cómo entonces hoy nos replanteamos la negociación colectiva. Y habría que preguntarse si frente a lo que estamos, que es la inteligencia artificial, la poca empleabilidad, la OCDE ya nos dijo que Colombia tiene el 60% de trabajo informal.
O sea, ellos no han perdido la categoría de trabajo informal. Pero nosotros estamos acostumbrados a llamarlos emprendedores, es decir, que estamos transitando del derecho laboral al derecho comercial. Y estamos perdiendo el concepto primigenio, trabajo. Y así, y en ese tránsito nos están llevando sin que nos demos cuenta. Entonces yo tengo mi emprendimiento y me veo como un empresario o un microempresario de una persona que es dueña de las fuentes de ingreso, bueno, de los medios de producción. Cuando yo lo que estoy haciendo es realmente llevarlo a esa categoría que estoy haciendo para sobrevivir, la estoy llevando a un tema de comercio, lo que va a implicar la pérdida del derecho laboral colectivo, pero no esa pérdida del derecho laboral colectivo como la conocemos, sino entonces con quién voy a negociar realmente y con quién voy a pactar las condiciones en que los emprendedores, los contratistas, las personas que no tienen un empleo directo, ¿con quién pueden pactar? Pues con el Estado. Y entonces tenemos un socio invisible que vuelve a aparecer, que ya no es tan invisible. ¿Con quién pacta? Con el Estado. Las condiciones de qué, de cómo voy a desarrollar mi trabajo. Pero se pensará entonces, ¿qué tiene que ver esto con los empleados de la UNED? Estamos frente a la inteligencia artificial, análisis de datos que ya hace la máquina, pérdida de puestos de trabajo. ¿Cuál es entonces lo que le queda al ser humano cuando venimos de una producción, estamos acostumbrados a la empresa, o la fábrica si se quiere, y al obrero que somos nosotros, en las categorías de obrero y patrono, porque siguen siendo las mismas. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros? Empezar a pensarnos en qué. ¿Pero por qué llegamos acá? Pues porque tenemos una crisis mundial, esta no está acá solamente. ¿Qué crisis tenemos hoy? Tenemos una crisis inicialmente de unos sistemas económicos que no dieron abasto. La globalización está replegada. Hoy hablamos ya de nacionalismo. Volvimos al nacionalismo. Y se preguntarán ustedes por qué hablar de eso en la negociación colectiva. Porque los estados están protegiendo a los estados fuertes, ¿no? A sus nacionales. A sus nacionales. Veníamos entonces de migrar e ir a conseguir la vida y pretender meternos como ciudadanos, no digo de primera, discúlpenme, sino de segunda o tercera categoría, en otros procesos productivos que no son propiamente desde el territorio donde nos desenvolvemos. Pero ya no, y lo tenemos entonces, Trump está devolviendo a los trabajadores a los migrantes. Europa camina hacia el fascismo y hacia el nacionalismo, sin duda alguna. Si ustedes ven, tenemos declaraciones en Alemania diciendo Alemania para los alemanes, nuevamente. Hoy entonces tenemos también las naciones que regularmente se basaban en una sociedad, en un estado de bienestar en crisis, donde dicen no puedo seguir sosteniendo. ¿Voy a proteger a qué? A mis nacionales. Caminamos hacia el fascismo o hacia la ultraderecha, no es nuevo y vamos hacia allá. Y todos los días lo estamos viendo. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros? Ante una crisis del estado de bienestar, que realmente es donde se apoya la democracia representativa o la democracia liberal, que se ve expuesta o que nosotros la conocemos como la democracia representativa. Yo voto por el mejor mientras que tenga salud, educación, el trabajo, no importa cómo, pero yo voto. Y hoy tenemos una crisis. ¿Cuál es la crisis? No creemos en la política, no creemos en los representantes, es decir, en el Congreso. Entonces, ¿en qué estamos? Estamos ante una crisis. ¿Y esa crisis en qué se va a venir? Esa crisis está concretamente en ¿cuál va a ser la respuesta de los trabajadores y de los sindicatos cuando los sindicatos los estamos debilitando? Las reformas laborales, ¿en qué no pasaron? Primero quitaron la parte colectiva y hoy ya no están pasando. ¿Pero de qué venimos? Venimos de forma concreta de pelear derechos individuales. Y yo no me refiero a la individualidad de mi individualidad, sino entonces mi individualidad como un sujeto colectivo, la UNED, la uso,
sin trama energética, que eran sujetos, pero con unas características. Y ahora, cuando ya no conocemos ni siquiera a nuestros compañeros de trabajo porque pueden trabajar en diferentes partes del mundo, ¿no será que nos toca empezar a negociar realmente lo colectivo y las condiciones de trabajo? ¿No será que ya el cuento aquel donde el sindicalista vendía los derechos laborales de algunos compañeros ya hoy está mandado a recoger porque no es necesario? La individualidad está partida. Nos quitan todos los días derechos. No es necesario que se tenga que pensar en eso. Entonces, habrá que pensarse en el qué hacer de los sindicatos. ¿Cuál es la respuesta real que un sindicato, el sindicalismo, el movimiento sindical, como movimiento social, como una expresión social, le puede dar entonces a esos trabajadores que trabajan para el Banco Itaú, pero que son contratistas, que son freelance, que viven en Italia, que viven aquí en Ecuador, pero que no se conocen? Lo colectivo tiene que retornar. Ya nos ganaron los derechos individuales que inicialmente los habíamos obtenido después de la ley Chapelier, nos habían partido como colectivo. Entonces ya los gremios no peleaban, sino le entregaba usted 8 horas de trabajo, de estudio, de derecho. Pero lo colectivo se empieza a partir. Y ustedes dirán que por qué es importante eso, porque hoy estamos a puertas de perder millones de puestos de trabajo. Y ya ni siquiera estamos hablando de 10 años. La inteligencia artificial llegó. No son necesarios los seres humanos. Ya nos mandaron el dato. Entonces, ¿qué va a pasar con nosotros? ¿Y cómo volver nuevamente a recuperar lo colectivo? ¿Cuál es la respuesta que ustedes le pueden dar a esos trabajadores que no tienen un contrato laboral, pero que sí trabajan para el Banco Itaú, que trabajan para los bancos, pero ni los conocen? Entonces, si ustedes ven a los trabajadores de Rappi que trabajan para plataformas, muy pronto los trabajadores de los bancos seguramente trabajarán para unas plataformas que no conocen quién está del otro lado. Y esa es la respuesta y esa es la crisis entonces que tenemos. Y es lo que tenemos que plantearnos desde la ideología. Entonces, la idea de esto es hablar de la negociación colectiva como una fuente formal de derecho. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados, y yo creo que a todos nos pasa, decir, la ley dice esto, es que la jurisprudencia ha dicho esto. Entonces vemos los flashbacks que hacen en las noticias. La Corte Constitucional protegió a un trabajador enfermo. Entonces, inmediatamente asumimos que tenemos un derecho. E inmediatamente decimos, yo también. Y tenemos entonces lo que yo denominaba el fetiche de la ley y de la jurisprudencia, olvidando que la fuente formal del derecho, ¿cuál es? La convención colectiva de trabajo. Y es lo que menos traemos. Cuando la convención colectiva de trabajo debería ser lo primero que nosotros pensemos para tener estabilidad en los empleos que quedan, o en la defensa del empleo. Que no sea la ley, que no sea la jurisprudencia, que no sean los legisladores, ni el poder legislativo, ni la rama judicial, quien diga cómo son las relaciones laborales. ¿Quién las debe decir? Las partes, los trabajadores y los patronos. Claro, sin quitarle al Estado la posibilidad de intervención. Pero no es menos cierto que el derecho vivo, ¿cómo se ve reflejado? ¿Dónde está reflejado? En la Convención Colectiva de Trabajo. ¿Y por qué está reflejado allí? Porque es fuente formal del derecho y prevalece por encima de los demás. Los que tienen y conocen sus convenciones colectivas que les han servido para que no los saquen, para tener estabilidad, saben de la importancia de ello. Pero entonces, cuando hoy está todo tercerizado, cuando no conocemos al que está allá, ¿quién va a seguir en la defensa de esto? Cuando los que alcancen a una pensión se pensionen y los que están en ese tránsito tengan que luchar por unos derechos, ¿dónde quedan los que vienen y las generaciones que están llegando? Entonces, hoy cambia. La crisis nos está haciendo repensar ideológicamente hacia dónde caminamos y por qué es necesario caminar hacia allá.
Por otro lado, entonces tenemos que, hemos pensado o estamos seguros que la respuesta concreta va a ser siempre, va a ser si el movimiento sindical recoge nuevamente la fuerza de trabajo, si la recoge nuevamente, porque la fuerza de trabajo ya no está su poder más fuerte dentro de las empresas, como pasó en los sindicalismos del año 70, 80 y 90, ¿sí? ¿Y por qué se dio? Porque era la respuesta que se le daba en un consenso social y político que había. Entonces, si a mí me dan, tengo el estado de bienestar, yo recojo desde allí. Entonces, la globalización en crisis, ¿cuál es esa respuesta y cuál es esa fuerza de trabajo que toca recoger? ¿Dónde el día que se pierdan los contratos vamos a poder salir a las calles a pelear? ¿Vamos a pelear contra quién? Contra el capitalismo internacional, porque estamos peleando hoy contra el capitalismo internacional, ustedes lo viven hoy por hoy. Los bancos y las aseguradoras son de orden internacional. Cada día tenemos menos fuentes, menos procesos productivos nacionales. Entonces, ¿a quién le vamos a negociar las reglas del juego? ¿Será el Estado? Yo creería que sí. ¿Será entonces el Estado el que tenga que dar la respuesta en los territorios? En esos emprendimientos, en esas cooperativas, en esas ventas de café que vemos. ¿Será el Estado? Sí, posiblemente el Estado sea quien dé la respuesta concreta. Mientras tanto, entonces, tendremos varias frentes para acudir. Primero, la defensa del empleo que queda. ¿Cómo hacemos el tránsito? ¿Cómo se han pensado ustedes la parte ideológica frente a la inteligencia artificial? Sí, nos podemos incorporar a ella, podemos aprender, pero ¿qué datos les estamos entregando? ¿Cómo se los estamos entregando? ¿Y para qué se los estamos entregando? ¿Quiénes son los que realmente ponen entonces qué sirve y qué no sirve? ¿Somos nosotros? No, nosotros apenas entregamos datos. Hay otros que dicen para qué sirve. Y por eso hoy yo puedo googlear cualquier tema y me va a dar lo que ya está escrito o los puntos en los que el capitalismo necesita que yo piense que eso está bien, pero no me permite reflexionar o repensar. Es ahí entonces donde este libro quiere hacer varios aportes, no solamente dentro de ese derecho laboral que conocemos, que es la relación directa, sino también dar la respuesta que hoy necesitamos frente a estas nuevas exigencias que ustedes saben que ya llegaron y llegaron para ser más amplias. Lo dejo ahí y posteriormente seguiremos para que el profesor Dueñas hable. Gracias. Muy buenos días, un saludo muy respetuoso. Agradecemos la invitación que nos han hecho y con todo aprecio y gusto estamos desarrollando este conversatorio. Inicialmente había pensado principiar resaltando que lo que el libro, que contiene una investigación, tuvo como objetivo fue el de escribir la historia de la negociación colectiva, no desde el punto legal, sino desde el aspecto ideológico, para que sirviera de instrumento en la lucha de los trabajadores. Pero voy a cambiar mi orden en vista de la atención que ustedes han prestado a un punto muy concreto, y es el punto de la crisis. Porque lo que se veía venir ya llegó. Lo que nosotros olfateábamos desde hace 50 años
llegó a finales del año pasado y principios de este año, donde los comentaristas y los historiadores han considerado que el mundo entró en una etapa totalmente distinta y que había mucho análisis sobre lo que se estaba cayendo, pero no existía una prospección sobre lo que vendría luego. Y por consiguiente, cada 8 días en las noticias uno ve algo totalmente distinto, a nivel mundial, a nivel colombiano y a nivel de la lucha de los trabajadores. De manera que iniciaré no con un espíritu negativista, sino sencillamente teniendo como elementos de juicio lo que está aconteciendo en las últimas horas y cómo eso se va a reflejar dentro de toda la teoría del Estado. Es decir, que el presupuesto con el cual se va a desarrollar este conversatorio, y es el que aparece en la investigación del libro ya publicado, se basa en esta tesis. El derecho no es el que entró en crisis. Lo que entró en crisis fue la teoría del Estado, que ha sido hábilmente aprovechada por la extrema derecha y que el movimiento sindical no ha tenido la respuesta adecuada a nivel mundial. El ejemplo clarísimo, el de los Estados Unidos, en donde la crisis es aprovechada por el neofascismo del siglo XXI. Y el movimiento sindical norteamericano, salvo honradas excepciones, no aparece. Es decir, que orgánicamente el movimiento obrero norteamericano, con una historia superior a los 100 años, orgánicamente no dio la respuesta, siendo que orgánicamente es el segmento más poderoso de los trabajadores en la OIT. Entonces, ¿dónde están? ¿Qué aconteció? ¿Por qué se le entregó todo al presidente de los Estados Unidos y, lo que es más grave, a los plutócratas de la inteligencia artificial? Es lo que todos nosotros pensamos todos los días. ¿Qué hacer ante el futuro? Llegó lo que pensábamos que no iba a llegar y que analizábamos con mucha profundidad, pero que cuando apareció no hubo respuesta. De manera que lo que persigue el libro es dar elementos ideológicos, porque los aspectos eminentemente prácticos ustedes los conocen mejor que todos nosotros. Entonces, ¿cómo convertir esa cotidianidad sindical en algo profundo que le entre a discutir a la extrema derecha la dirección del mundo? Porque la presencia de los 5 personajes que dominan la inteligencia artificial a nivel económico, la presencia de ellos es sencillamente para apropiarse del cerebro de las personas a través de los datos y con los datos orientar en forma sesgada lo que ellos aspiran dominar. Porque no aspiran dominar solamente a Estados Unidos, sino aspiran dominar a todo el planeta.
En consecuencia, si no hay elementos ideológicos dentro de los trabajadores, pues indudablemente el momento va a ser sumamente duro, porque no solamente tienen las armas, sino adicionalmente el control de la mente humana, porque procesan a través de algoritmos toda la información y por lo tanto tienen la dirección de la conducta de trabajadores y de no trabajadores. ¿Cómo enfrentar eso ideológicamente? Si se indica en la investigación que la crisis no es del derecho. ¿Por qué la crisis no es del derecho? Porque el derecho nació miles de años antes que el Estado. El derecho nace con la costumbre y la costumbre va a orientar el trabajo desde la época, desde la prehistoria. ¿Y cómo lo orienta? A través de la costumbre, no a través de la norma escrita, porque eran épocas en que no existía la escritura, ni había aparecido el Estado, sino sencillamente la costumbre va creando las normas. Y una de las primeras normas, hace miles de años, fue el de los instrumentos del trabajo. Es decir, que cuando había la unión de un hombre y de una mujer de distintas gens, o sea, tribus, el que se trasladaba de una gens a otra gens iba con sus instrumentos de trabajo. ¿Cuál era el instrumento de trabajo del hombre? El que necesitaba para la caza y la pesca. ¿Y cuál era el instrumento de trabajo de la mujer? El que requería para la agricultura. Porque la historia ha demostrado que la agricultura la descubrió la mujer, por la sencilla razón de que se le enfrentó a los dioses y a través de la experiencia comprobó que las semillas las llevaba el viento o las llevaban los animales y que no era Dios quien sembraba para producir lo que ellos necesitaban para sobrevivir. De manera que la mujer llevaba el instrumento de trabajo que requería para la agricultura, pero el hombre se apropió de la agricultura cuando el instrumento de trabajo fue el arado y requería de fuerza y por lo tanto entró toda la sociedad patriarcal. Y en la sociedad patriarcal viene como consecuencia el nacimiento del Estado. Y el Estado queda en manos de los hombres, porque manejaban el arado, manejaban los instrumentos para la caza y la pesca y terminaron manejando el comercio. Y por consiguiente, la teoría del Estado se va a edificar sobre una etapa hace muy pocos años, hace 3000 años, que es nada frente a los millones de años de la conformación del cerebro humano. Y vienen estos caballeros que son dueños de la inteligencia artificial a través de Silicon Valley, traen toda su ideología y quieren apropiarse del cerebro de la gente. Porque manejando el cerebro de la gente van a manejar el poder. Vean ustedes la trascendencia de la época. Ya produjo el primer enfrentamiento a solo 100 días del imperio del señor Trump. El primer enfrentamiento de cómo la gente, y no propiamente los sindicatos,
cómo la gente sacó del gobierno al señor Musk, es decir, al hombre más rico del mundo, no por la plata, sino por el manejo de la inteligencia artificial. Y quien maneje la inteligencia artificial indudablemente va a manejar el mundo. Y no solo el mundo, sino quién sabe qué más. En consecuencia, la primera parte de mi intervención va a referirse a cuál es la fuente del derecho. La primera fuente del derecho fue la costumbre. Cuando aparece el Estado y cuando se inventan el lenguaje y la escritura, entonces ya aparece la ley. La ley es muy reciente. La ley es de 50 generaciones para acá. La ley no es el nacimiento del derecho. Y lo dice Carlos Marx. Dice, las reformas aceleran o retrasan los procesos, pero la ley y las reformas no son el punto de partida. Si uno confunde eso, convierte, como lo dice Carlos Marx, a las reformas y a la ley en fetiche. Porque el punto de partida no es la ley. El punto de partida es el trabajo. Sin leyes, antes no pudieran existir las leyes si previamente no hubiera el concepto de trabajo. Y ese concepto de trabajo ha tenido su elaboración, porque se pensaba que el trabajo única y exclusivamente era el trabajo físico. Pero cuando las injusticias se adueñaron de Europa, surgió el trabajo intelectual, surgieron las universidades, surgió una nueva visión del derecho, los estatutos, en donde el territorio fue básico. Es decir, no solamente el manejo del tiempo, sino también el dominio del territorio. Y en ese manejo del territorio aparece la fortaleza del derecho individual. Y el derecho individual va a tener un contrincante en los gremios en Europa, porque los gremios estaban en las ciudades y se enfrentaban a quienes vivían en los castillos, que eran los señores feudales. Ese fue el enfrentamiento de hace 1000 años entre el señor feudal en el castillo y en las ciudades, en los pequeños poblados, los gremios, los artesanos, cada quien organizado en su gremio. Y la iglesia se apropió de los gremios y a cada gremio le puso un santo. Y en cada localidad dominaba determinado gremio. Y el comercio se hacía entre municipalidades a través del intercambio de los gremios. Y cuando llega el capitalismo y llegan las revoluciones burguesas, lo primero que golpean es a los gremios, porque el gremio es el derecho colectivo. Y ellos van a trabajar con el derecho individual, que aparece en el Código Civil Napoleónico como matriz de toda la legislación en la civilización occidental. Entonces lo que queremos nosotros decir, la idea que queremos desarrollar es sencillamente que el derecho colectivo es muy importante. En la Revolución Francesa convirtieron en delito participar en los gremios.
y aparecieron los sindicatos clandestinamente, y luego ya no clandestinamente. Pero ¿cuál fue el instrumento de los sindicatos para enfrentarse a la clandestinidad? El derecho colectivo del trabajo y el derecho a la igualdad, para que hubiere un equilibrio entre la fuerza del capitalista y la fuerza organizada del sindicato. Y allá aparecen las dos grandes vertientes de la historia mundial. Por un lado, el movimiento sindical, que tuvo especial fuerza en Estados Unidos hace más de 100 años. De allá fueron Sacco y Vanzetti, defendidos por el movimiento sindical en Chicago, y se organizan y consideran como bandera la huelga general. Y aparece la otra vertiente de la izquierda, consistente en lograr el poder para hacer el cambio desde el poder. Ahí se dividió la izquierda y se dividió fundamentalmente en Norteamérica. Y cada quien defendía su propia manera de pensar. Y viene el triunfo de la revolución bolchevique y por lo tanto lo que entra a dominar es la búsqueda del poder para el cambio. Y viene la caída del muro de Berlín. Y entonces eso de buscar el poder para el cambio se había convertido en algo relativamente perjudicial, que era la burocracia. Y se cae la Unión Soviética y se derrumba el muro de Berlín. Y la burocracia se convierte en un elemento que frena el desarrollo del socialismo. Y la extrema derecha se va contra la burocracia porque ven que es una bandera triunfante. Y entonces ustedes ven, en Estados Unidos de la noche a la mañana desaparecieron 70,000 empleos. Y el propósito era de acabar con 3 millones de trabajadores del Estado. Y así lo dijeron. Y vienen las elecciones en Alemania y gana la derecha, le gana a la extrema derecha, y la derecha trata de mantener la burocracia. Pero la extrema derecha se enfrenta a la derecha por el tema de la burocracia. Y entonces viene la inquietud, y el movimiento sindical en Europa realmente hacia dónde se iría a dirigir. Porque es fácil visualizar que el movimiento sindical europeo fue esencialmente un movimiento sindical de industria, porque la revolución burguesa se hizo especialmente en Inglaterra, a través del crecimiento de la industria. Pero ahora el capitalismo industrial es superado o fue superado hace 50 años por el capitalismo en donde ustedes trabajan, el capitalismo financiero. Y de pocas semanas para acá, el capitalismo financiero se une al capitalismo tecnológico. Y la unión del capitalismo financiero con el capitalismo tecnológico parecería, como hipótesis, que va a darle muchísima fuerza al sindicalismo gremial. Es decir, que los trabajadores se irán a unir, es una hipótesis, en el aspecto gremial, para enfrentarse a semejante contrincante como es el capital financiero con el apoyo del capital tecnológico. Y por lo tanto,
el trabajador con relación laboral tendrá que acercarse al trabajador que no tiene relación laboral. Los que nosotros en forma un poco crítica llamamos como los emprendedores, porque el único punto de convergencia entre un trabajador con relación laboral y un trabajador sin relación laboral va a ser el sindicato gremial, porque el sindicato de industria y el sindicato de base están íntimamente ligados a determinado empleador y los trabajadores tienen su relación laboral. Y surge otro inconveniente sumamente delicado. ¿Qué pasará con el derecho laboral? Porque el derecho laboral es el derecho de ustedes, es el derecho mío como pensionado. Yo tengo la pensión porque tuve una relación laboral. A mí nunca me pasó por la cabeza que la pensión era porque iba a ahorrar. Quien trae la ideología de que la pensión es el fruto del ahorro es el neoliberalismo. Entonces, enfrentarse a la ideología neoliberal, ¿cómo hacerlo? Porque el neoliberalismo nació como una teoría económica, después pasó a ser ideología y luego pasó a ser la ideología del Estado. Y ahora viene otra vertiente capitalista unida a lo más peligroso. ¿Y hacia dónde vamos? Se necesita, por lo tanto, acudir, y con esto termino, acudo a la dialéctica. En la dialéctica hay tesis, antítesis y síntesis. ¿Qué ha pasado en el siglo XXI? Venía, por supuesto, el precedente del año de 1940, durante la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial va a haber un modelo de Estado, no de derecho, un modelo de Estado, el Estado del bienestar. ¿En qué consistía el Estado del bienestar y cuál era su objetivo político? El objetivo político era muy sencillo: evitar el avance de la Unión Soviética. ¿Cómo evitan el avance de la Unión Soviética? Dándole unos derechos a los trabajadores, para que los trabajadores no ingresaran a los partidos comunistas, ni a los partidos socialistas con conciencia de clase. Y dan tres derechos: el derecho a la educación, el derecho a la salud y el derecho a las pensiones. El derecho a las pensiones, en donde el Estado señala un modelo, en el Estado del bienestar, modelo consistente en que la mesada estaba en íntima relación con el salario. Es decir, que si alguien tenía un proyecto de vida según su salario, cuando pasara a ser pensionado, no perdiera ese modelo de vida. En el tema de la educación, el caso clarísimo de los Estados Unidos. En el año de 1933, el nazismo principia a dominar Alemania. ¿A quién va a perseguir? A los intelectuales, en primer lugar. Y entonces Estados Unidos comienza a atraer a los intelectuales y se los lleva a dos partes. La primera, a las universidades. Entonces llegan 25,000 de los mejores intelectuales europeos. Los Estados Unidos mandan scout a Europa a reclutar intelectuales y los llevan a las universidades. Y en segundo lugar, a los Álamos,
para fabricar la bomba atómica. Y lo logran. Ahora están haciendo todo lo contrario. Ahora están cerrando universidades y persiguiendo a los intelectuales. Por la crisis. Por la crisis. Pero antes de la Segunda Guerra Mundial no lo hicieron. Cuando estalla la Segunda Guerra Mundial, pues ya nadie podía salir de Europa. De manera que los mataron. Los nazis mataron a los intelectuales, a los que estaban en Europa, y se fortaleció Estados Unidos. Y ganan la guerra y mantienen el modelo de Estado. Porque realmente quien ganó la Segunda Guerra Mundial fueron los soviéticos. Fueron los primeros que llegaron a Berlín, los que le hicieron firmar el 8 de mayo de 1945 a los nazis la capitulación. Los norteamericanos llegaron un mes después. Entonces, había que frenarlos. Y fueran gobiernos de derecha, de centro o de izquierda, adoptaron el modelo del estado del bienestar y fortalecen todos los centros de pensamiento que atacaran a la Unión Soviética. Y tomaron de la Unión Soviética el punto débil, la burocracia, y se derrumbó el muro de Berlín. A manera de anécdota, yo les comento que en las semanas anteriores a la caída del muro de Berlín, yo estaba estudiando en la República Democrática Alemana. Entonces, ¿qué le enseñaban a uno? Porque yo estaba, ahí lo dice el libro, en lo que leyó el compañero, porque yo estaba estudiando teoría de marxismo-leninismo. ¿Qué nos enseñaban allá? Primero, por el socialismo vamos a pelear dentro de 60 años. ¿Quiénes decían? Los del Partido Comunista de la República Democrática Alemana. Ahora vamos a pelear por la democracia. Eso decían, era lo que estaban enseñando. Y no solamente a nosotros que éramos 12, sino a los 60.000 cuadros políticos de la RDA, que estaban en el mismo edificio donde estábamos nosotros viviendo. ¿Qué más enseñaban? Enseñaban nada más y nada menos que el pensamiento de Lutero. ¿Por qué enseñaban el pensamiento de Lutero? Por el lenguaje alemán, no por la religión. Porque Lutero fue el primero que tradujo la Biblia a un lenguaje nacional. Porque la Biblia estaba en hebreo, o estaba en griego, o estaba en latín, pero no en castellano, ni en inglés, ni en alemán. Y Lutero la tradujo al alemán y formó la nacionalidad alemana alrededor de la lengua. Y ellos estaban pensando en la unión de Alemania, que burocráticamente en la República Democrática Alemana habían expedido la Constitución, pero en la República Federal, la Alemania Occidental, no expidieron Constitución, expidieron una ley orgánica, porque lo que ellos decían es, la Constitución será cuando nos unamos las dos Alemanias. Vean para dónde iban. Por eso no hubo ni un solo muerto en la caída del muro de Berlín. Abren dos puertas, van los de la República Democrática Alemana, hacen un recorrido por Berlín Occidental y regresan a la República Democrática Alemana. Esa es la historia. ¿Y por qué regresan? Porque ahí vivían. Ahora, desafortunadamente, la base de la extrema derecha en Alemania está en la República Democrática Alemana. Son autocríticas que hay que formular, porque
la lucha ideológica va a ser tremenda. Y si la clase obrera no se une con los emprendedores, gústenos o no, pues van a dominar los que manejan la tecnología. Ese es el interés, el objetivo de este modesto libro. Por eso cuando nos invitan a hablar, y ya son en muchísimas partes nos han invitado a hablar, nosotros con todo gusto lo hacemos. Porque no se trata aquí de recopilar leyes, no. Solamente, la compañera lo señaló, se hace mención total a lo que tiene que ver con los trabajadores del Estado. Porque ese también es un tema sumamente complicado. Eso no es tan fácil. Y permítanme agregar algo más. ¿En dónde quedará el derecho laboral si hoy está teniendo más fuerza el hijo legítimo del derecho laboral, como es la seguridad social? Es decir, de un capítulo del Código Sustantivo del Trabajo sale el tema de las pensiones. De un artículo de negociación colectiva, el artículo 55 de la Constitución de 1991, salen infinidad de ramas. Es decir, defender el derecho laboral. Defender el derecho laboral tiene que convertirse en la bandera principal de los trabajadores asalariados, porque si no, lo hacen desaparecer y se apropia no solamente la seguridad social, sino el derecho comercial. Y los conflictos van a terminar en sitios distintos a los juzgados de trabajo. Pero eso no los convierte a ustedes en personas aisladas, sino que estratégicamente deben estar unidos por una palabra. La palabra trabajo, sea proveniente de una relación laboral o no sea proveniente de ella. Muchísimas gracias por la atención.